la última meditación de la Pasión, pues vamos a seguir a Cristo hacia la cruz y al sepulcro en algunos pantallazos. La materia es muy extensa, pero recordar siempre lo que tenemos que pedir al Señor. Conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Conocimiento interno del Señor que por mí va a la cruz. Y recordar lo que figuraba en el programa del llamado del Rey. Tiene que estar dispuesto a seguirme en la pena para que así después me siga en la gloria. Esto nos enseña a seguir a Jesús en la pena, en la pasión. Podemos mirar el pretorio de Pilatos, el patio ahí, el litóstroto, en hebreo Gábata, donde se desarrolla la escena. Pilatos que sale como afuera del pretorio para recibir a los judíos que no querían entrar allí, para contaminarse, justamente cuando estaban cometiendo el mayor de los crímenes. Y luego el camino del Calvario, que va siguiendo entre las calles de Jerusalén y ascendiendo al monte no muy alto que queda afuera de la ciudad, unos 500 o 600 metros de distancia, 1300 pasos en ascensión, pero que para Cristo han sido un verdadero martirio. O mirar el Calvario. Terminábamos en la meditación anterior con el cedimiento de Pilatos, que empieza enviando a Herodes, después hace elegir entre Jesús y Barrabás y la cosa le sale al revés. Es inocente, pero lo castigaré y lo soltaré, pero ni eso sirve. Y entonces cede totalmente sabiendo que condena al justo al inocente. Pronuncia la forma ritual de la condena con la cual se comunica al reo que ha sido condenado. Ibis ad crucem, irás a la cruz. Y se lava las manos. El Salmo 26 decía, lavo mis manos en la inocencia. Pero aquí el lavarse las manos no provoca la inocencia, no borra la culpa. Soy inocente de la sangre de este justo. Todo el pueblo, dice San Mateo, es decir, la gran multitud que estaba allí reunida, prefiere cargar esa sangre sobre sí. Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esta sangre tiene un valor salvífico. Mencionábamos aquello de la Dorote Devote de Santo Tomás, cuius una stilla salvum facere, de la cual solo una gota puede salvar a todo el mundo de sus crímenes. Pero también puede tener un valor de condenación. 1 Corintios 11:25, habla San Pablo de aquel que recibe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor y que de esa manera come y bebe su propia condenación. Cristo condenado se lo obliga a llevar la cruz. En general se pinta el Señor cargando la cruz entera. No siempre la cruz estaba armada, a veces se la armaba en el lugar. A veces se clavaba el palo transversal en el suelo y lo que llevaban los reos era el palo horizontal de la cruz. Lo llevaban sobre la espalda y con los brazos, con las manos atadas al palo de la cruz. No sabemos bien cómo ha sido en el caso de Cristo. Tal vez por el apuro de la condena haya sido la cruz entera o el travesaño grande lo que tuvo que llevar. Si llevaba el travesaño horizontal, podemos imaginar las caídas de Cristo. En el Vía Crucis se piensa en 3 caídas. No lo dice el Evangelio, pero es una tradición antigua. O sea, es mucho más tremenda la caída si uno tiene las manos atadas a un palo transversal que lleva sobre los hombros. No tiene con qué defenderse la caída, da con el rostro en tierra. Aparte de eso hay que considerar el estado de agotamiento de Cristo. Una noche pasada en la prisión, entre las burlas, ciertamente no ha comido, los azotes y todo el sufrimiento interior. La cruz que se le carga es un suplicio de deshonra y aparte es un suplicio tremendo. Cicerón decía servitutis extremum summunque supplicio, es decir, suplicio extremo y máximo de la servidumbre y también crudelísimo y terrible suplicio, son las palabras de Cicerón. San Agustín decía, entre los varios géneros de muerte, ninguna peor que aquella, es el último y el pésimo género de muerte.
Y el jurista romano Ulpiano decía, el peor castigo posible. Esto es lo que se carga sobre los hombros de Cristo, que el que quiere seguirme tiene que estar dispuesto a llevar la cruz. Pero al mismo tiempo sabemos, lo hemos dicho, que la cruz se hace de alguna manera presente en todo hombre. Cuando uno la rechaza, la cruz se hace un peso inmenso. Cuando uno acepta la cruz por Cristo y la une a la cruz de Cristo, Cristo es nuestro cireneo que nos ayuda a llevar la cruz. San Bernardo decía, ay de los que llevando la cruz no siguen a Cristo. Cuán dura les ha de resultar esa cruz. No vamos a repetir los pasos del Vía Crucis, ya lo hemos hecho durante estos días. Pensemos solamente aquello, yo no recordaba eso que decía Ana Catalina Elmerich hoy, pero siempre lo he pensado, que el primer Vía Crucis lo ha rezado la Virgen. Muchas veces volvemos a los lugares que son para nosotros lugares que nos traen recuerdos de alegría o que nos traen recuerdo de dolor. Y ciertamente podemos imaginar que la Virgen más de una vez ha recorrido, acompañada posiblemente por San Juan, por alguna de las piadosas mujeres, la Virgen más de una vez habrá recorrido el camino de la cruz. Ciertamente no rezaba el Vía Crucis necesariamente como nosotros, así en las 14 estaciones, pero recorrería ese camino, y en ese camino para la Virgen, cada piedra, cada esquina, cada lugar tenía que hablarle. Cada lugar era un recuerdo, ciertamente un recuerdo doloroso. Aquí fue donde cayó, aquí fue donde se encontró conmigo. En este lugar lo clavaron. Este es el hoyo donde estaba el palo de la cruz. Aquí en este lugar lo tuve en mis brazos cuando lo descendieron. Sí, y ciertamente la Virgen iba meditando eso en su corazón. 2 o 3 veces nos dice el Evangelio, María guardaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Es decir, las iba rumiando internamente con todo el dolor y al mismo tiempo con toda la fortaleza, y luego de la resurrección también con toda la alegría, sabiendo cómo eso había venido a terminar. Cuando Cristo llega al Calvario, le dan vino mezclado con mirra o mezclado con hiel. Mirra dice Marcos, hiel dice San Mateo, pueden haber sido las dos cosas. En los improperios se lo pone como una muestra de crueldad. En realidad no era tanto una muestra de crueldad, sino más vale un poco al revés. Era algo así como para dopar al reo para que no sufriera tanto. Incluso es conocido que en aquella época había mujeres piadosas de clase alta que les daba por eso, ¿no? Iban a llevar alguna de estas bebidas a los reos que eran condenados a la crucifixión, como una especie de ayuda, digamos, de acto de piedad. Y sin embargo el Señor lo rechaza, o sea, quiere tener plena conciencia cuando va a cumplir el sacrificio máximo y ofrecerlo al Padre. Lo rechaza y calla. Es llevado en la cruz en silencio, como oveja llevada al matadero sin que abriese sus labios, decía el profeta Isaías, en esa descripción anticipada de la crucifixión que ya hemos señalado varias veces. Capítulos 52 y 53 de Isaías. Cristo es clavado sobre la cruz. Pensemos cómo resuenan aquellos golpes en el corazón de María, y es alzado en la cruz. Cuando sea exaltado, atraeré a todos hacia mí, había dicho Cristo, esa imagen de la serpiente, imagen de serpiente, pero sin veneno, salvaba, curaba a todos los que la miraban, imagen de pecado, pero sin pecado. Allí se va a cumplir aquello que el Señor había anunciado, como se cumple también la profecía que decía, y fue puesto entre los malhechores. Y el título de la cruz, aun cuando es un título de burla, reconoce sin embargo su condición de rey. Lo mismo que Caifás dijo lo que no quería decir, es necesario que uno muera por el pueblo, y decía mucho más de lo que él pensaba decir, y lo contrario, también el título de la cruz, tanto que los judíos se dan cuenta, y lo van a ver a Pilatos, que no diga es el rey de los judíos, que diga, él dijo, soy el rey de los judíos.
Y ahí Pilatos encuentra esa firmeza que no había encontrado durante el juicio. Lo hace como un desplante, tal vez de bronca, de despecho, hacia aquellos que le han llevado a cometer la injusticia. Lo escrito, escrito está. Pero el título de la cruz en 3 lenguas proclama la realeza de Cristo. Son 3 horas de suplicio, el suplicio de la cruz es tremendo. La Santa Sábana, que es casi como un quinto evangelio, un evangelio en imágenes, muestra cada una de esas cosas. Aquí tenemos la pasión de la sangre. En la Santa Sábana pueden verse hasta en el número los azotes, hechos con un típico lazo romano, en 2 formas, una de ellas con bolitas de plomo en la punta del cuero, triples. Se pueden contar los azotes impresos allí, que desgarran el cuerpo. Se pueden contar las heridas de la corona de espinas, aparecen claramente en la sábana santa. Aparece la rigidez de los músculos de Cristo, aparte del sufrimiento, de los clavos, de las espinas, todo eso. La cruz va provocando una muerte lenta, pero que es una muerte tremenda. Se va produciendo una asfixia y al mismo tiempo el desangrarse produce una sed tremenda. Cuando Cristo dice tengo sed, no es solamente, aunque se lo puede interpretar en un sentido amplio, es decir, sed de almas, no, hay una sed real, física, es la sangre que ha perdido, es la debilidad, es el tormento. Y al mismo tiempo la posición de los brazos va produciendo como una especie de rigidez tetánica que oprime los músculos del pecho y se va ahogando también aquel que está crucificado. Hay como un movimiento permanente en busca de alivio. Cuando uno cuelga de los brazos se va produciendo eso, que se oprime el pecho, entonces para poder respirar tiene que como levantarse apoyándose sobre los pies que están clavados, hasta que el dolor de los pies lo hace nuevamente caer colgando de los brazos. Un movimiento que se da varias veces y que aumenta tremendamente ese dolor, ese sufrimiento. Eso podía durar, incluso así podían durar bastante tiempo en la cruz. El Señor muere y Pilato se sorprende cuando le vienen a contar que ya había muerto. Posiblemente pesaban los sufrimientos anteriores. Precisamente para evitar ese movimiento se daba lo que vienen a hacer cuando Cristo está muerto y lo que hacen con los que habían sido crucificados con él, es decir, piadosamente le quebraban las piernas, de modo que ya no podía apoyarse sobre las piernas para levantarse y entonces morían asfixiados. Se producía esa rigidez de los músculos, esa rigidez tetánica, podía ser también un paro cardíaco, es decir, les aceleraba la muerte el quebrarle las piernas. Pero a Cristo, dice, ya lo vieron muerto y entonces no le quebraron las piernas, cumpliendo la profecía del Salmo, no le quebrarán ni uno de sus huesos, sino que uno de los soldados clava su lanza en el costado de Cristo. Y de allí salió o brotó sangre y agua. Es lo que San Juan vio y es lo que atestigua también la sábana santa. Aquellos que estudian la imagen de la sábana santa ven que entra la lanza y que entra en el corazón de Cristo, y exactamente en el lugar del corazón donde entra, que hay allí todavía una reserva de sangre que ha caído, de modo que es literal la cosa. En la sábana santa se capta hasta el detalle siguiente: midiendo el lado de penetración y el ángulo de penetración de la lanza, llegan a la conclusión de que la lanzada fue dada por un soldado de a caballo y de acuerdo a las reglas de la esgrima militar. Muchas veces se pinta en los crucifijos la herida de Cristo en el costado izquierdo, del lado del corazón, aunque el corazón no está totalmente a la izquierda, sino que el corazón se encuentra en el centro, levemente inclinado hacia la izquierda. Es para los que son aprensivos en eso. Cuando uno siente dolor o palpitaciones a la izquierda suele ser nervioso. El verdadero dolor cardíaco de infarto se llama dolor de corbata, es decir, se siente al centro. Pero
La herida no se hace por ese lado, de acuerdo a las reglas de la esgrima. ¿Por qué? El soldado que combatía teniendo en la mano derecha la lanza o la espada, y cubría el lado del corazón con el escudo sostenido en el brazo izquierdo. Entonces, cuando un soldado tenía que aprender la esgrima para herir al adversario en el corazón, ¿por dónde tenía que penetrar la lanza o la espada? No por la izquierda, que estaba defendida por el escudo, sino por la derecha. La Santa Sábana muestra la herida de Cristo del lado derecho, incluso con un coágulo importante de sangre que surge de allí, es decir, aquella de la cual habla el Evangelio, y dice un soldado de caballo por el ángulo de penetración de la herida. La Virgen está al pie de la cruz, podemos imaginarla allí, con el dolor inmenso que puede tener una madre que ve morir a su hijo crucificado y a ese hijo. En ese momento se cumple también la profecía del anciano Simeón en el templo. Una espada te atravesará el corazón. Esa lanza de hierro que atraviesa el corazón de Cristo es como una lanza invisible pero tremendamente dolorosa que atraviesa el corazón de la madre. Y sin embargo San Juan, que es testigo presencial y que estaba allí junto a la Virgen y unas pocas mujeres, los únicos que son fieles a Cristo y lo acompañan hasta el final, San Juan dice stabat, es decir, la Virgen estaba de pie, no como la pinta alguna película, desesperada, llorando, desmayada. Lloraría, sí, ciertamente, pero conserva esa inmensa fortaleza de estar de pie al lado del Hijo que muere en la cruz. El corazón de María resulta atravesado por esa espada invisible cuando la lanza de hierro atraviesa el corazón de Cristo. ¿De qué manera se aplica aquí esos dibujitos que hacen a veces con los dos corazones atravesados por una flecha? Aquí realmente el amor del corazón de Cristo y el amor del corazón de María adquieren un símbolo que es tremendamente doloroso. Cristo desde la cruz atrae a todos hacia sí, reina desde el madero, dice la liturgia, muerto nos da vida, en su derrota vence. Miramos, como en otro pantallazo, el momento de la muerte de Cristo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las últimas palabras que pronuncia el Señor. Y luego, dice la Escritura, dando un gran grito, expiró. Había dicho ya desde el principio, cuando pierden el templo y sus padres le echan en cara, ¿por qué nos has hecho esto? Le dice su madre, debo ocuparme en las cosas de mi padre. Lo hizo hasta el final. Todo está consumado, ha dicho unos momentos antes, es decir, todo se ha cumplido. Y había dicho en Juan 10, doy mi vida para recobrarla de nuevo, nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente, tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Es la orden que he recibido de mi Padre. Y en la parábola del buen pastor dice, el buen pastor da la vida por las ovejas. Y esa frase que citábamos esta mañana al hablar del martirio, nadie ama más que aquel que da la vida por los que ama. Con un gran grito, dice, exhaló su espíritu, inclinó la cabeza y entregó el espíritu, dice San Juan. Y allí está la reacción del centurión. Hay algo posiblemente que provoca en él esa reacción, aparte de la fe de Dios que lo toca interiormente y la luz de Dios que lo ilumina para reconocer lo que ha pasado. Como decíamos recién, la muerte del crucificado, aparte de esa enorme sed, de alguna manera se la alivia el soldado aquel que le pone en la punta de una lanza un poco de vinagre, pero tiene la lengua seca y no solamente eso, sino desangrado y el pecho apretado o oprimido por esa rigidez de los músculos. No podía dar un gran grito por la debilidad, por la sed, por la opresión que lo asfixia. Hay allí algo curioso. El centurión, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, y no es el único que se da cuenta. Dice San Lucas que todos volvían golpeándose el pecho, posiblemente salvo algunos endurecidos,
entre los soldados, algunos endurecidos entre los jefes de los judíos. Los efectos de la muerte de Cristo: desde la hora sexta la oscuridad cayó sobre toda la tierra hasta la hora nona, es decir, hacia el mediodía hasta pasadas las 3 de la tarde. La oscuridad cae sobre la tierra. Ya hemos señalado el profundo simbolismo de estas tinieblas. Es el momento del poder de las tinieblas. Cristo aparentemente ha sido derrotado. Nosotros sabemos que eso termina en la resurrección, pero no lo sabían, e incluso aquellos a los que Cristo se lo había anunciado, en ese momento no lo creían, habían perdido la esperanza. El velo del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ha terminado la antigua alianza. Ahora el templo es Cristo, y el templo es el lugar donde Cristo está presente. Ya no es más el templo donde se va a sacrificar el Cordero Pascual, que era una imagen de Cristo Salvador. Cuando los judíos salen con Moisés de Egipto, con la sangre del Cordero sacrificado pintaban los dinteles de las casas para que no cayera el castigo sobre esas casas. Eran salvados por la sangre del Cordero. Pero eso era un símbolo, era una figura. Cristo es el verdadero Cordero que es sacrificado y que con su sangre nos marca y con su sangre nos salva. Por eso decimos, este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. El Cordero era sacrificado y después era comido. También ese banquete pascual en el cual se comía el Cordero ha dejado de tener sentido después de la última cena. Ahora lo que recibimos es el Cordero de Dios, que es Cristo, que nos alimenta en la Eucaristía. Tembló la tierra y las rocas se rajaron, dice Mateo 51, 25, 27 y 51. Toda la naturaleza siente de alguna manera la muerte de aquel que es su creador. Y también señala que algunos muertos resucitaron y se aparecieron en Jerusalén. Ese momento de la muerte, y luego, como en otra imagen, en otra escena, la sepultura. Cristo cargado con la cruz, Cristo crucificado, Cristo bajado de la cruz y sepultado. En el Calvario había un hoyo donde enterraban los instrumentos. El sepulcro de Cristo queda en un huerto cerca del Calvario. José de Arimatea y Nicodemo son los que bajan a Cristo de la cruz, ayudados por San Juan en presencia de su madre. Los ladrones, que no tenían quien reclamara por ellos, eran mutilados y eran arrojados a la fosa común. Antes era uno de los argumentos que daban contra la historicidad de los evangelios. Los crucificados se los arrojaban a una fosa común. Sin embargo, no hace muchos años se encontró, precisamente en Palestina, no recuerdo ahora si en Jerusalén mismo, se encontró el cuerpo de uno que había sido crucificado y estaba enterrado en un lugar aparte. Recuerdo, he visto la fotografía, estaba un clavo como soldado en los huesos del pie. Aparte de eso, la caja en la que estaban los restos tenía el nombre, Yohanan, es decir, algo emparentado con Juan. Menos mal que lo tenía, porque si no, no hubiera faltado alguien que dijera que era Cristo y tratara de negar la resurrección. Es decir, pero eso mostró que sí, que era posible, si un crucificado, si sus familiares o alguien reclamaba por él, fuera enterrado aparte. Aquí, en el huerto de José de Arimatea, hay un sepulcro nuevo que él ha destinado para Cristo. Ofrece el sepulcro nuevo, era un hombre rico, sepulcro como eran aquellos los judíos, como una gruta o como una cueva, excavada en la roca con un banco de piedra sobre el que se depositaba el cuerpo y una piedra que rodaba después para cerrar la entrada. Es bajado en presencia de María. Más de una vez habremos visto, habremos contemplado alguna imagen. Muchos son en el arte los que han tratado de expresar este momento. La Pietà de Miguel Ángel, que se encuentra
en la Basílica Vaticana, María teniendo en sus brazos el cuerpo de Cristo crucificado. Una vez me decía uno, posiblemente dándosela de sabiondo, me dice, está mal hecha esa estatua de Miguel Ángel. Y él decía que había estudiado arte y arquitectura, ¿no? Esa estatua está mal hecha. Digo, ¿por qué? Y sí, dice, el Cristo es petizo, no hay proporción. Es cierto. No sé si ustedes la han observado, la estatua, si tienen presente la imagen. Pero es cierto, si uno para a la Virgen y para el Cristo posiblemente le llegaría a la Virgen hasta el pecho. Pero, digamos, el Cristo está como tenido así en los brazos de la Virgen. Una mujer que tiene un hombre y de alta estatura como era Cristo, el cuerpo sobraría, estaría mucho más desparramado, más teniendo en cuenta cierta rigidez de los músculos. Pero Miguel Ángel sabía lo que hacía. O sea, Miguel Ángel quiere expresar en esa imagen como un simbolismo, como si la muerte de Cristo fuera un poco una vuelta al seno materno. O sea, por eso pone a María más grande. Ella abarca, de alguna manera envuelve a Cristo muerto como lo tuvo en su seno antes de nacer y como lo tuvo en sus brazos de niño. Es una expresión de la maternidad, del dolor y del amor de la Virgen precisamente en ese momento en que recibe en sus brazos el cadáver del Hijo. Eso es lo que quiso expresar Miguel Ángel. Hay otras pasiones, digamos, otras pietà. Recuerdo algunas tallas alemanas de Tilman Riemenschneider, por ejemplo, donde sí, Cristo sobra para todos lados de la Virgen, pero es lindo, es hermoso ese simbolismo de Miguel Ángel. José de Arimateo no solo ofrece su sepulcro, compra la sábana. Nicodemo, aquel que había venido a ver a Cristo en secreto por miedo a los judíos, compra mirra y aloe para la sepultura, es decir, para ungir el cuerpo de Cristo. Y José de Arimatea entrevista a Pilatos para pedirle si puede disponer del cuerpo de Cristo. Pilatos se sorprende de que haya muerto tan pronto, tan temprano, pero cede, les entrega el cuerpo. Esto es interesante. Los dos eran discípulos ocultos de Jesús. Eran personajes importantes. Uno un hombre rico, otro era miembro del Sanedrín. Y no se animaban a aparecer. Seguían a Cristo, pero seguían a Cristo, digamos así, bajo cuerda. Y en el momento en que aquellos que seguían a Cristo abiertamente se han escapado, se han escondido, cuando Pedro lo ha negado, cuando Judas lo ha traicionado, estos discípulos ocultos aparecen, dan la cara. Se les podría aplicar a ellos lo que rezamos en el Anima Christi, Passio Christi confórtame, pasión de Cristo confórtame, pasión de Cristo dame fuerza. Para Nicodemo, para José de Arimatea, hombres que tenían a lo mejor mucho que perder como posición social, como posición económica, como prestigio religioso, la pasión de Cristo los fortaleció, les dio fuerza, les dio el coraje para salir del anonimato y para dar la cara. ¿Cuántas veces pasa eso, no? Los amigos de los momentos difíciles, los que aparecen en los momentos difíciles, cuando muchos desaparecen, cuando muchos se borran, cuando muchos se cambian de bando, y a veces, qué sé yo, hay algo humano en eso, a lo mejor, como el gesto del sargento Cruz cuando se pone del lado de Martín Fierro, que está peleando solo contra toda la partida, ¿no es cierto? Cruz no permite que se mate así un valiente. Hay un gesto, qué sé yo, de coraje, de ponerse del lado del que es débil, de ponerse del lado del derrotado. Y ya humanamente es un gesto curioso, es extraño, ¿no? No es tan frecuente, pero existe, y parecería que en algunas personas hay una particular inclinación para eso, una forma particular de valor, ¿no es cierto? Y ciertamente aquí han sido fortalecidos por esa pasión de Cristo. Lo descienden de la cruz y lo llevan al sepulcro. Juan, algunas mujeres, María, José de Arimatea, Nicodemo. Es como una procesión al huerto, la primera procesión de Corpus, como la Virgen fue la primera que llevó el Vía Crucis, aquí la Virgen acompaña esa primera procesión con el cuerpo de Cristo, con el cuerpo martirizado, con el cuerpo muerto de Cristo. Se le hace la unción con aquellos
perfumes con aquellos elementos conservantes como la mirra que ha comprado Nicodemo. Es una unción rápida. Ya era la tarde del viernes, era la víspera del sábado. Y el sábado era un sábado muy solemne, como dice Juan en el Evangelio. Incluso iban a ver a Pilatos para eso, los judíos, para que no quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque era un sábado muy solemne, el sábado de la Pascua. Y entonces, incluso en el sábado, cuando empezaba ya la víspera del sábado, y más en un sábado solemne, los judíos no podían realizar ningún tipo de trabajo, de modo que el entierro es un entierro apurado. Una unción rápida, colocar el sudario, colocar la sábana sobre el cuerpo de Cristo. Por eso las mujeres van a volver al sepulcro en la madrugada del domingo, para terminar de preparar el cuerpo de Cristo. Hay algunos signos, la sábana santa indica algún signo de esta preparación del cuerpo de Cristo, que aunque sea rápida, algo hubo. Aparece, por ejemplo, sobre todo cuando se ha analizado la fotografía, aumentándola, aparecen sobre los ojos dos monedas que están destinadas para cerrar los párpados de Cristo, como se suele usar muchas veces, para que no quede el muerto con los ojos abiertos, antes de que haya llegado totalmente la rigidez cadavérica, colocar una moneda o algo así que mantenga el ojo cerrado. Y esas monedas aparecen impresas, marcadas en la sábana santa. A simple vista, si uno conoce la cosa, se puede dar cuenta de que allí hay algo. Si miran la imagen de la sábana santa, en el negativo donde aparece el rostro en positivo, daría la impresión algo así como que se vieran los ojos abiertos o algo de Cristo. Son las monedas. Cuando se lo ha aumentado, se ha llegado incluso a identificar por el tamaño de la moneda y por algún signo que aparece en la moneda qué tipo de moneda es. Es un leptón, es decir, una moneda de cobre de poco valor que precisamente se utilizaba en Palestina en los tiempos de Poncio Pilatos. Es curioso esto de la Santa Sábana, ¿no? Hace muchos siglos se sabía que estaba allí la imagen de Cristo, pero solamente a partir del descubrimiento de la fotografía, y a fines del siglo pasado es fotografiada, y entonces se llevan la gran sorpresa. O sea, esas manchas que se ven en la sábana, donde aparece, que muestran el cuerpo de Cristo, son como un negativo, es decir, como una fotografía en negativo. Y cuando se la fotografía, el negativo de la foto da un positivo, y en ese positivo es donde se pueden descubrir montones de detalles. Por supuesto, nuestra fe no se funda sobre la sábana santa, sino sobre lo que nos cuentan los evangelios transmitidos por la Iglesia y leídos en la Iglesia con la autoridad que Cristo le dio. Pero la sábana santa viene a confirmar eso. Y es curioso cómo Cristo guarda para cada momento un signo, para cada momento de la historia. Hace siglos que se conoce la sábana santa, se sigue su historia durante mucho tiempo. Actualmente se ha podido ver que aquello que ya no aparecía como historia, sino como leyenda del camino de la sábana santa, ha sido confirmado también por alguien que se dedicó a analizar los rastros de polen que existen en la sábana santa y fue determinando los distintos lugares o países donde había estado la sábana santa de acuerdo al polen que se encuentra en el polvo que la cubría. Pero es curioso, ¿no? Es una reliquia que Cristo ha guardado para nuestro tiempo racionalista, para nuestro tiempo cientificista, para nuestro tiempo escéptico. Hay reliquias falsificadas, por cierto que sí. Yo he visto algunas de ellas y no resisten el mínimo análisis. Algunos dicen en aquel tiempo, en tiempo de la Edad Media era tiempo de tanta fe que se falsificaban las reliquias. No, eso es una contradicción. En tiempos de mucha fe no se falsifican las reliquias, por lo menos el que tiene fe. Pero, ¿qué es lo que pasaba con eso? Yo la explicación que doy es que posiblemente cuando los cruzados, que eran gente de fe, y a lo mejor en muchísimos casos no de demasiada cultura, cuando los tipos llegaron a la Tierra Santa, cuando durante algún tiempo la ocuparon, tiene que haber sido el negocio de todos los turcos y de todos los judíos que estaban allí, venderle a los cruzados. Estos eran los zapatos que usaba Cristo, este era el sombrero de la Santísima Virgen, y esas reliquias uno las encuentra, ciertamente.
Pero no resisten el mínimo análisis, porque si le vendían una cosa era más o menos como se usaba en aquel tiempo. No hay análisis histórico. En cambio, hay detalles en reliquias auténticas, por ejemplo la cruz. El título de la cruz, el pedazo que se conserva, aparece claramente una parte de la inscripción latina y de la inscripción griega y la parte de abajo de las letras hebreas, como mutiladas, como cortadas. Pero tiene un detalle de autenticidad, por ejemplo, que no se le hubiera ocurrido a un falsificador de reliquias de aquel tiempo, que era muy poco crítico, que el Jesus Nazarenus, que es la parte que se ve en latín y en griego, está escrito de derecha a izquierda. Es decir, lo han escrito en griego y en latín, pero el que ha escrito eso ha sido un judío. O sea, escribió como se escribe en la escritura judía. No de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Eso es un signo de autenticidad, pero los falsificadores de reliquias no cuidaban esos detalles. No cuidaban esos detalles. Hay reliquias donde es más difícil de comprobar la cosa, ¿no es cierto? Cuando el Papa Pablo VI les dio la cabeza del apóstol San Andrés a los griegos cismáticos, a los ortodoxos que tenían una gran devoción por San Andrés, yo pienso que se la dio porque la tenía repetida. Porque había... un cambio de figuritas, porque había, aparte de la que estaba en el Vaticano, había otra en San Pablo Extramuros y otra en la iglesia de San Lorenzo de Firenze, ¿no? Pero bueno, digo, esas reliquias falsificadas no resisten el menor análisis. Podían ser, qué sé yo, la lana del Cordero de Dios o la pluma del ángel Gabriel. En cambio, la sábana santa sí lo ha resistido, y mientras más análisis se han hecho de la sábana, incluso recurriendo a todas las técnicas modernas, incluso para la interpretación de la fotografía de la sábana, se usó aquella maquinaria, el aparato que los técnicos de la NASA utilizaban para la interpretación de las fotos interplanetarias, donde por la intensidad de la luz y todo eso toma una foto plana y la reproduce en relieve. Y los que cuentan, digamos, el estudio ese que se hizo, uno de los tipos, al meter todos los datos, digamos, en la máquina que tenía que interpretar la foto, dijo, en 15 minutos vamos a ver que esto es una falsificación. Y cuando aparece la imagen de Cristo en relieve, y en un relieve perfecto, los tipos se quedan con los ojos abiertos, ¿no? O sea, Dios ha guardado esta reliquia, si bien tenía veneración y toda la tradición señalaba y se veían las huellas del cuerpo de Cristo, pero ha resistido los análisis más exigentes de la ciencia, mostrando que verdaderamente Cristo estaba allí. O sea, que confirma paso por paso cada una de las cosas ocurridas en el Evangelio. Los golpes aparecen en la cara de Cristo, la corona de espinas aparece, los azotes aparecen, la lanza en el costado aparece, los clavos aparecen. Y todo precisamente, muchas veces no de acuerdo a la tradición o la imaginería popular. El hecho de que los clavos aparecen no en la palma de las manos, como siempre se pinta a Cristo en la cruz, precisamente por el peso del cuerpo y por la fuerza que hace uno con el cuerpo, en la palma de las manos no hay huesos que resistan el clavo clavado en la palma de la mano. Se rasgarían las manos y caería, con los pies clavados, caería de bruces el que está clavado en la cruz. En cambio, en la sábana santa aparecen los clavos donde deben estar, es decir, entre los huesos de la muñeca, donde sí hay fuerza y resistencia para sostener el peso de un cuerpo. Eso y en otro orden, la imagen de la Virgen de Guadalupe que se conserva en México, en la cual también los análisis están descubriendo un retrato, digamos, ageiropicto, como se dice en la palabra técnica tomada del griego, es decir, no pintado por mano humana. Ni la imagen de la Virgen de Guadalupe en la tilma del indio Juan Diego, ni la impresión del cuerpo de Jesús en la sábana santa. Allí colocan el cuerpo, lo envuelven en esa sábana que lo cubre por arriba y por abajo, doblada sobre la cabeza. Y luego el detalle de los guardias. Los judíos entienden ahora o pretenden entender lo que Cristo ha dicho acerca de la resurrección, y eso les causa temor. Son diligentes
van a ver a Pilatos y le piden que coloque una guardia en el sepulcro. Pilatos acepta y coloca la guardia en el sepulcro. Lo que los judíos querían para eliminar definitivamente a Cristo, se les vuelve al revés. O sea, aquellos guardias son contra su voluntad y contra la voluntad de aquellos que lo enviaron, son testigos de la resurrección. No lo pudieron haber robado porque allí estaban las guardias, allí estaba el sello imperial colocado en la puerta del sepulcro clausurándolo. Y terminemos con esto, es decir, hasta que nos alegremos con la resurrección, dejando a Jesús en el sepulcro. Son las imágenes que el mismo Cristo ha utilizado. Mateo 12:40, como Jonás 3 días en el vientre de la ballena. Juan 2:19, el templo derruido o destruido. Destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Cuando le piden un signo de su autoridad, ¿en nombre de quién hace esto? Ha desparramado los mercaderes en el templo. Destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Los judíos piensan que está loco y es una de las acusaciones que le van a hacer después. En el Sanedrín dijo que iba a destruir el templo y reedificarlo en 3 días, pero él se refería al templo de su cuerpo. También otra expresión de Cristo vale para Cristo en el sepulcro. Juan 12, 24, 25, es el grano de trigo que ha muerto. Si el grano de trigo no muere y no cae en tierra, ese grano queda estéril. Pero cuando muere, cuando es sepultado en la tierra, el grano da mucho fruto. Es decir, de ese grano se producen centenares, se producen miles de granos. Es precisamente Cristo en el sepulcro, el grano sepultado, esperando el momento para dar fruto. Sin embargo, aparentemente, la sepultura parece en ese momento el fracaso, parece la derrota definitiva, parece el punto final de lo de Cristo. Es lo que podemos encontrar en el estado de ánimo de los apóstoles y de los discípulos. Los 2 discípulos que van a Emaús. Cuando Cristo se les aparece, pensábamos que iba a restaurar el reino de Israel, pero todo ha terminado mal. Incluso cuando ellos van, ya ha habido rumores de que Cristo no está en el sepulcro, pero no lo creen. Son cosas de mujeres. El estado de ánimo también de los discípulos, de los mismos apóstoles, que cuando Cristo se les aparece en el cenáculo no lo terminan de creer. Tiene el Señor que convencerlos. La actitud de Santo Tomás, el mellizo. Si yo no meto mi mano en el costado, el dedo en los agujeros de los clavos, no creeré. Es decir, todas esas actitudes nos mueven. Cuando van las santas mujeres a decir el sepulcro está vacío, encontramos un ángel que nos dijo que, no les creen. Eso que pasa después de la resurrección nos muestra cuál tiene que ser el estado de ánimo de este momento. Estado de ánimo de desolación, de fracaso, de pensar que todo se terminó. Fue una linda ilusión, fue una linda esperanza, pero todo ha terminado mal. Es decir, las tinieblas cubren la tierra, las tinieblas cubren el alma y cubren el ánimo de todos. Cristo está en la oscuridad del sepulcro aparentemente vencido. Si hay a lo mejor en medio de esa oscuridad una luz que brilla, esa luz puede ser la esperanza que brilla solamente, únicamente en el corazón de la Santísima Virgen.